Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta Shabbat Shalom. Bienvenidos, hoy es 30 de septiembre del 2016. En el calendario de Jehová estamos a Shabbat 29 de Elul. La porción de esta noche se llama Nitzavim, que significa de pie. La porción es de Deuteronomio 29:10 a Deuteronomio 30:20. Hoy nos vamos a concentrar en una porción más pequeña. Vamos a leer Deuteronomio 30 del 15 al 20. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongarán sus días sobre la tierra a donde van, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. El principio bíblico que vamos a estudiar esta noche es: nosotros decidimos nuestro destino. Generalmente las personas piensan que todo lo que les sucede es culpa de alguien que los odia o de alguien que desea hacerles daño, e ignoran que es el resultado de sus propias y equivocadas decisiones. Hay mucha controversia hoy en día donde mucha gente piensa que todo lo malo que les sucede posiblemente es una maldición de parte de Dios a causa del pecado. Y para esto hay que tener mucho discernimiento. El problema hoy en día es que, como no estudiamos a conciencia las Escrituras, o satanizamos todo o nos vamos al otro extremo. Tendemos a suavizarlo todo o a exagerarlo todo, de manera que todo parece que solamente tiene dos polos opuestos. La Escritura nos enseña que muchas cosas son consecuencia de nuestras decisiones, muchas cosas son consecuencia de nuestros pecados, que muchas veces Dios permite ciertas cosas en nuestra vida porque es la manera que Él nos está confrontando y nos está enseñando a tomar responsabilidad por cada decisión que tomamos. Muchas veces es solamente el resultado de las acciones de otras personas que nos agreden o que nos llegan a lastimar o que intervienen en nuestra vida, pero no necesariamente es un castigo de Dios. Entonces, prácticamente, y lo que sí pone mucho énfasis Dios en su palabra, es que nosotros somos los arquitectos de nuestro destino.
y es algo muy importante. Vean con detenimiento el versículo 19. En la porción que leímos, el versículo 19 prácticamente nos enseña cómo Dios nos está exhortando a escoger la vida. Vean sus textos. Él dice que hay dos caminos delante de nosotros. Dice la vida y la muerte y la bendición y la maldición. Obviamente la vida es la bendición y la muerte es la maldición, pero vean el verbo que él utiliza al final del versículo 19. Dice, escoge. No nos está forzando a tomar una decisión o la otra. Nos está exhortando a tomar una decisión y prácticamente decidir qué es lo que vamos a hacer con nuestra vida. Dice que si escogemos la vida, vamos a vivir nosotros y nuestra descendencia. Entonces, todo lo que Dios estableció está en función de las decisiones que tomemos nosotros. Vamos a ver un ejemplo, vamos a 1 de Samuel 2, versículo 12. No tenemos oportunidad de ver todo con mucho detalle, pero sí vamos a ver los versículos más importantes para entender el mensaje que hay en esta historia. 1 de Samuel 2, 12. Los hijos de Elí eran hombres ¿cómo? Impíos. Y no tenían conocimiento ¿de quién? De Jehová. Entonces, estos dos jóvenes eran hijos del sacerdote Elí. Y la historia nos cuenta que prácticamente ellos estaban encargados de ciertas labores en el templo, que ellos estaban encargados de hacer ciertos ministerios, pero al parecer había un problema con ellos. Entonces la historia nos cuenta cómo Dios le comunica a Elí a través de Samuel lo siguiente. Vamos al versículo 30 al 34 en el mismo capítulo 2. Entonces aquí Jehová le comunica al sacerdote Elí lo siguiente. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí, ¿cómo? Perpetuamente, dice para siempre. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces la historia nos cuenta que Dios había decidido que Elí y su casa iba a trabajar perpetuamente delante de Jehová. Pero vean la advertencia del final del versículo 30. Dice, yo honraré a los que me honren, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Versículo 31 dice, he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa.
el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un solo día. Entonces, como les dije, no tenemos tiempo de profundizar en toda la historia, pero se supone que Elí era el encargado de instruir a sus hijos en la palabra para que pudieran realizar su ministerio como sus herederos, trabajando para Jehová y sirviendo en su casa. ¿Qué fue lo que pasó? Elí no tuvo el valor de confrontarlos y de ponerles un alto en todos los pecados que ellos cometían delante del pueblo de Israel. Entonces, obviamente, Dios tuvo que tomar una decisión basado en que Elí y su casa no obedecieron o decidieron no seguir lo que Dios había establecido. Dios les quitó la bendición de seguir ministrando delante de Jehová. Entonces, esta profecía es transmitida al sacerdote Elí de parte de Jehová, diciéndole que sus hijos iban a morir en edad viril y ya no iba a tener más descendencia. Toda la descendencia de su casa, desde sus padres a sus hijos, se iba a detener con esa generación. Entonces Ofni y Elí iban a ser los últimos de su genealogía e iban a morir en edad joven en un solo día. Vamos a primera de Samuel 4:11. Porque vamos a ver el cumplimiento de lo que Dios había establecido. Como Elí y sus hijos decidieron no obedecer a lo que Dios había establecido, sucede lo siguiente: y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Más adelante, cuando regresan con la noticia, Elí estaba sentado, le dan la noticia de que sus hijos habían muerto, cae de espaldas, se desnuca y muere en ese momento. Entonces Dios cumplió lo que había profetizado y lo que le había comentado a Elí acerca de la decisión que ellos habían tomado de no obedecer todo lo que Dios había establecido. Por lo tanto, su consecuencia fue confirmada en esta porción de la Escritura, donde Dios había advertido que ya no iba a haber más descendencia en su casa. Ellos pudieron haber tomado otra decisión. Si se hubieran arrepentido, si hubieran pedido perdón a Dios y hubieran corregido su camino, Dios los hubiera perdonado. Pero del capítulo 2 al capítulo 4, esto jamás sucedió. Jamás se arrepintieron, jamás pidieron perdón, y entonces se cumplió lo que Dios había advertido. Esto sucede de la misma manera que sucedía en el Antiguo Testamento, sucede el día de hoy. Cuando nosotros desafiamos la palabra de Dios como creyentes y caemos en pecado y no nos arrepentimos, prácticamente nosotros vamos a decidir nuestro futuro. Y entonces Dios puede ser que nos advierta, puede ser que durante toda nuestra vida hagamos caso omiso a lo que Dios estableció, y al final vamos a tener que pagar las consecuencias.
tal vez no en esta vida, pero cuando muramos y de repente abramos los ojos en el juicio final, entonces vamos a tener que dar cuentas por todo el mal que hicimos delante de nuestro Dios. Vamos a ver otro ejemplo. Este es un ejemplo mucho más sencillo y más corto. Vamos a Segunda de Reyes 13, del 1 al 3. Dice la palabra: en el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar ¿quién? Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria. ¿Y reinó cuántos años? 17 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Y se encendió el furor de Jehová contra Israel y los entregó en mano de Hazael, rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael. ¿Por cuánto tiempo? Por largo tiempo. Por largo tiempo. Entonces aquí Joacás sube en una posición de liderazgo como rey de Samaria y decide hacer lo malo delante de Jehová. Obviamente esto tuvo consecuencias, como vemos en el texto. Él siguió los pasos de Jeroboam, hijo de Nabat, y dice que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Pues una consecuencia lógica. En el versículo 3 dice que se encendió el furor de Jehová. ¿Cuál fue la consecuencia del pecado de este rey? Entonces todo el pueblo de Israel cayó en manos de Hazael y de su hijo Ben-Hadad por largo tiempo. Fueron 2 generaciones que el pueblo de Israel estuvo bajo la autoridad y el dominio del pueblo sirio. Todo esto nos ilustra algo muy sencillo. No necesitamos que Dios con voz audible nos hable hoy en día, lo cual no estoy en contra, y sería maravilloso escuchar la voz de nuestro Dios hablando con nosotros. Pero ven ese libro que tienen en las manos. Es un libro que tiene 66 libros. En cada uno de ellos Dios nos habla con toda claridad. Nos da mandamientos, nos da estatutos, nos da ejemplos de lo bueno, ejemplos de lo malo, nos da historias verdaderas donde hombres como tú y como yo se enfrentaron a problemas de muchas índoles, y así como nosotros tuvieron la oportunidad de elegir el llevar su vida por uno o por otro camino. El problema es que si tomamos decisiones equivocadas que van en contra de nuestra fe, tarde o temprano vamos a tener que pagar las consecuencias. Y eso es lo que nos está enseñando la palabra aquí. Estos 2 ejemplos nos ilustran que sea lo que sea que decidamos, puede haber 2 tipos de consecuencias. Consecuencias buenas si obedecemos todo lo que Dios estableció, y consecuencias malas si desobedecemos lo que Dios estableció. Y tal vez esas consecuencias no vengan mañana, ni la siguiente semana, ni el siguiente mes, ni el siguiente año. Pero tengan por seguro que tarde o temprano nos van a alcanzar.
Si no es en esta vida, va a ser cuando despertemos para el juicio. Porque créanlo o no, y sea lo que digan otras religiones y otras filosofías, hay una sola vida y después vamos a tener que enfrentar un juicio. Entonces Dios nos enseña en su palabra que prácticamente los únicos que decidimos nuestro destino final, ¿quiénes son? Nuestro vecino, nuestra esposa, nuestro pastor, mi hermano, mi hermana, mi papá, mi mamá. No, soy yo mismo. Vamos a Gálatas 5, 19 y 21. Porque en el Nuevo Testamento esta situación no ha cambiado. Como muchas otras cosas que hemos estudiado en la Torá, Dios estableció una cosa en el Antiguo Testamento y Dios mantiene la misma posición en el Nuevo Testamento. Pero es importante que nosotros lo veamos. Tenemos que tener las herramientas suficientes para defender nuestra fe y estar seguros de qué es en lo que creemos, porque prácticamente esto va a dictaminar cuáles son las soluciones que vamos a tomar. Entonces, Gálatas 5, 19 al 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice ahí? No heredarán el reino de Dios. Pablo nos enseña que todas estas cosas que van en contra de la perfecta voluntad de Dios, y lo pueden buscar en el Antiguo Testamento, son las mismas cosas que nos prohíben poder entrar en el reino de Dios y que nos van a hacer padecer el juicio final a causa de todos estos pecados. Toda esta lista que da Pablo aquí son pecados muy comunes, son pecados en los cuales caemos si no tenemos el cuidado de examinarnos y vivir santamente como Dios estableció. Y vean hasta los más sencillos. Tener celos es algo que te va a prohibir entrar en el reino de Dios. Si tú eres una persona muy posesiva y no puedes ver a la persona que amas platicando y demostrando su cariño y su amor con otras personas, y eso te causa odio, insatisfacción o celos, dice aquí que no vas a poder entrar en el reino del cielo. Las contiendas, si eres una persona que te gusta estar peleando con los demás y abusar de tu autoridad y buscar que las personas estén chocando y teniendo problemas entre sí, es algo de lo que te debes de arrepentir. Si ven estas cosas que parecen muy simples e inofensivas, Dios las pone al mismo nivel
que los homicidios, la idolatría, la hechicería, la lascivia, la inmundicia. Las herejías es algo que también Dios detesta. Apartarse del camino que Él estableció es algo que te va a otorgar estar fuera del reino de Dios. Y vean, porque la lista aún continúa, dice, y cosas semejantes a estas. No tenemos mucho tiempo, pero yo creo que tenemos que revisar con mucho cuidado la Escritura. Cosas tan ridículas como los celos, como las iras, como los pleitos y las contiendas, pueden hacer que tú pierdas la bendición de estar delante del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Vamos a Primera de Tesalonicenses 5, 19 al 23. Muchos de los pretextos que ponemos es, ay, perdón, yo no sabía, es que fulanito me hizo hacer tal y tal cosa. Créanme que para Dios eso no existe. Puede venir una persona y te puede alterar, te puede dar un chisme con mala intención, pero si tú por tu propia voluntad decides tomar acción sobre eso, aunque te lo vinieron a decir, ya eres culpable de juicio. Dios va a tomar en cuenta no el chisme que te trajeron, sino la acción que tú tomaste a partir de ese momento. Dios no va a juzgar la información que obtuvimos o cómo la obtuvimos. Dios lo que va a juzgar es qué vamos a hacer con toda esa información. Entonces, el peligro y el problema, porque esto es una ilustración para que nosotros recapacitemos en nuestra vida y tomemos las decisiones correctas. Si por alguna razón nosotros caemos en este tipo de pecado, tenemos que reflexionar, tenemos que arrepentirnos y tenemos que pedir perdón a Dios, orando que Él nos ayude a corregir estas actitudes. Primera de Tesalonicenses 5, 19 al 23. No apaguen al Espíritu. No menosprecien las profecías, examínenlo todo y retengan solamente ¿qué? Lo bueno. ¿Qué es lo bueno? ¿Cómo podemos definir bíblicamente lo bueno y lo malo? Todo lo que aprueba Dios es lo bueno y todo lo que desaprueba Dios es lo malo. Es muy sencillo. Entonces dice, absténganse de toda especie de mal. Y aquí entra, por ejemplo, la lista que leímos en Gálatas 5, además de muchas otras cosas que Dios estableció. Y el mismo Dios de paz los santifique por completo. Y pongan mucha atención a la forma del lenguaje. ¿Es que nos santifique un poquito? ¿O que nos santifique un pedacito nada más? Dice por completo, totalmente. Y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Adivinen una cosa, cada uno de nosotros va a ser el que va a decidir si vamos a hacer esto o no, si vamos a obedecer a las palabras de Pablo
o no las vamos a obedecer. Es una decisión personal. Y la teoría no importa, porque podemos conocer la teoría perfectamente. El problema comienza cuando nosotros vamos a la práctica. Entonces es algo muy, muy importante. Tenemos que tener cuidado de qué decisiones vamos a tomar de ahora en adelante. Todo depende de lo que nosotros decidamos. Mateo 25, 31 al 46. Y aquí vamos a ir un poco con más calma. Toda esta porción, ¿quién tiene Biblias con letras en rojo? ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Mateo 25, 31 al 46. Jesús nos va a enseñar una verdad espiritual a través de esta historia. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él algunas naciones, los judíos malos nada más, que han desobedecido a Dios y mataron al Mesías. Cuidado con su teología. Dice, todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, en su mano derecha, y los cabritos en su mano izquierda. Entonces, fíjense, Dios nos explica a través de su Hijo Jesús, nuestro amado Mesías, que cuando regrese Él por segunda vez va a haber un juicio. Y lo primero que va a ser separar a su pueblo. Porque todas las personas pueden decir, sí, yo sí amo a Dios, yo sí creo en Dios, pero dice la Escritura, Jesús en sus propias palabras, que cuando el Hijo del Hombre venga por segunda vez en su gloria, va a haber una separación. ¿Qué significa esta separación? Ahorita lo vamos a leer y es algo muy importante. Vamos al versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha. ¿Quiénes estaban a su derecha? Las ovejas. Entonces dice, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recogieron, estuve desnudo y me cubrieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. ¿Recuerdan cuando Jesús nos enseñaba que toda la ley y los profetas dependen de dos mandamientos? Ama a Dios con toda tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con toda tu alma. ¿Y a quién? Y a tu prójimo como a ti mismo.
Uno de los mandamientos de Dios, lo que Él estableció, es que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nosotros no podemos decir que amamos a Dios y tratar mal a nuestro prójimo, decir mentiras, dar falsos testimonios, participar con ellos de pecados. No podemos, porque Dios nos los va a demandar. Entonces, si decimos amar a Dios, pero practicamos esos pecados, no vamos a estar en su mano derecha, porque ahí solo van a estar las ovejas, los justos. Y no es solo eso lo que Dios estableció, son muchas cosas de las cuales tenemos que santificarnos y limpiarnos. Vamos al versículo 41 en adelante. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me recogieron, estuve desnudo y no me cubrieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto les digo que en cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicieron. Entonces Dios nos muestra dos caminos. El de la derecha, que es el de sus ovejas, es el camino de la obediencia. Cuando tomamos decisiones basadas en la perfecta voluntad de Dios, cuando hacemos su voluntad, cuando vivimos conforme a sus mandamientos, cuando dedicamos nuestra vida a hacer y poner en práctica todo el consejo de la palabra de Dios. Pero del lado izquierdo va a haber un grupo mucho más numeroso. Ahí van a estar todos aquellos que decían amar a Dios, junto con los herejes, con los que negaban la existencia de Dios, y son los que decidieron vivir su vida a su manera, sin hacer caso de todo lo que Dios estableció. Vean el versículo 46. Lo dejé al final con un propósito. Los de la izquierda están destinados a algo muy fuerte. Y prácticamente Jesús mismo nos explica qué es lo que va a suceder. Dice: e irán estos al castigo eterno, se refiere a los de la izquierda. Pero dice más adelante: ¿y los justos a dónde? A la vida eterna. Fíjense, algo importante, todos los versículos que leímos concuerdan en una cosa: el pecado te lleva a la muerte y a la destitución de la presencia de Dios. Pero créanme algo, esto no es decisión ni de mi vecino, ni de mi papá, ni de mi mamá, ni de mi hermano, ni de mi esposa, ni de ningún otro ser humano más que de mí. Esto sucede por decisión propia. Y cuando Dios nos entrega su palabra, nos hace advirtiéndonos de la consecuencia de desobedecer su palabra. Este principio bíblico nos enseña algo muy claro. Quienes tenemos en nuestras manos la decisión de a qué lugar nos vamos a ir por la eternidad somos nosotros mismos. Por más que otro ser humano nos obligue a hacer algo,
Si no lo deseamos, jamás lo vamos a hacer. Pero hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucha sabiduría y mucho discernimiento. Porque Satanás va a influir en otros para decirte, ven, vamos a hacer esto. Y vas a ser muy feliz y lo vas a disfrutar mucho. Pero si no tenemos conocimiento de la palabra y caemos en un pecado que Dios aborrece, nuestro destino final va a ser el castigo eterno para siempre jamás. Y es una advertencia muy clara. Delante de Dios en el juicio final yo no voy a poder decir, Señor, fue culpa de él, o fue culpa de ella, o fue culpa de aquella persona, porque Dios conoce que cada decisión personal tomada es lo que va a determinar en dónde vamos a pasar la eternidad. Amén. Que Dios los bendiga. Shabbat Shalom.